Bueno, para hablar de la historia de los derechos humanos entendemos que este concepto primero que nada inició en la Edad Media. Allí pues se comenzó a hablar de ello, pero pues no existía un concepto como tal. Entonces, para mediados del siglo XVII, con la Escuela Racionalista del Derecho Natural, encabezada por Hugo Grocio, vamos entendiendo que van haciendo un contexto de derecho subjetivo, pero durante el humanismo y el Renacimiento se van consolidando unas ideas centradas en el ser humano y la autonomía de la razón y la ruptura con la tradición feudal, es decir, se deja el feudalismo a un lado y se comienza a evolucionar. Se empezó a gestar la separación entre la moral, el derecho y la religión, lo que va presentando bases para los derechos modernos que hoy conocemos. Esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es un establecimiento de principios fundamentalmente para libertad, igualdad y propiedad. Asimismo, como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776 reconoce derechos inalienables como la vida y la libertad. Entonces, por lo cual llegamos a 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Todo esto, pues porque la Segunda Guerra Mundial fue un evento sin precedentes y que conllevó a establecer unos principios de convivencia y protección internacional. Toda esa evolución ha generado en los últimos 30 años que, pues, hablar de una tercera generación de derechos humanos, incluyendo el medio ambiente, la paz, el desarrollo. Ese dinamismo va mostrando que, pues, tenemos una necesidad muy grande de estar actualizando estos derechos humanos conforme nosotros vamos evolucionando. Asimismo, a través de todo ese tiempo se han presentado hitos claves que son como la abolición de la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles, la lucha contra la discriminación y la desigualdad de diversas partes del mundo. En ello tenemos unos filósofos muy importantes que son John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, que pues todos esos defendieron la libertad, la igualdad y la propiedad. Y asimismo se analiza cómo el pensamiento de ellos fueron inspirando revoluciones y muchos cambios políticos que nos conllevaron a tener esta evolución en los derechos humanos. Así, momentos importantes: Revolución de América, 1776, Declaración de la Independencia, que ahí es donde conocemos un poquito más de los contextos de los derechos del hombre, asimismo como la Revolución Francesa, 1789, y de que ahí es donde se desarrollan unos principios como la soberanía popular y la igualdad entre la ley. Asimismo, tenemos muchos movimientos abolicionistas en Europa y América que luchan por los derechos laborales y la aparición de los primeros derechos sociales y económicos en el mundo. En el siglo XX tenemos la consolidación de los derechos humanos, que es creación de organismos internacionales para la protección de estos. En 1948 tenemos un punto de inflexión en la historia, que es lo que ya conocemos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde la mayoría de países, en sí, todos los países adscritos a la ONU deben regirse sobre esta declaración.